Gracias. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Es un gusto poder tenerles aquí y bueno, vamos a tener la segunda parte de una mesa muy grande que es Diálogos entre Antropología y Neurociencias, número 2, que coordina el doctor Seraid Cainas Rojas, a quien le voy a ceder la palabra porque es el coordinador de la mesa. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, bienvenidos todos. Nada más me gustaría empezar con la presentación de los ponentes, nada más leer su semblanza como una manera de cortesía y ya entrar directamente al tema, nada más que necesito que me esperen un minuto. Aquí estás. Ok. Bueno, en el orden de ponencias seré yo. Actualmente me dedico a hacer un postdoc con un diálogo interdisciplinario entre varias ciencias sobre el uso de hongos psilocibios. Y después sigue la licenciada en psicología Brenda Denise Corona Márquez de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y cuenta con un diplomado en Neuroanatomía Funcional y Neurociencias del Comportamiento por el Consejo Mexicano de Neurociencias. Fue parte del proyecto Arte y Cerebro del Instituto de Fisiología Celular y ha colaborado con investigaciones de ansiedad pandémica y alimentación emocional. Además, ha participado como parte de comités organizadores de actividades de divulgación científica como la Semana del Cerebro y el Congreso Estudiantil e Internacional de Investigación en Psicología. Actualmente estudia la maestría en neurobiología en el INB, en Querétaro, en donde investiga la sustancia blanca en personas con trastorno obsesivo compulsivo en las dimensiones sintomáticas de lavado y revisión, síntomas del TOC. Y Eder, aquí a mi derecha, actualmente es tesista en la licenciatura en Neurociencias de la Facultad de Medicina de la UNAM. Se encuentra realizando prácticas profesionales en el Centro de Sueño y Neurociencias, donde se trata pacientes con problemas de sueño y aborda la investigación científica. Su interés principal se centra en las neurociencias sociales y el estudio de fenómenos biológicos y sociales con un abordaje desde la transdisciplina e interdisciplina. Ha participado como moderador del libro Inhala Profundo Freddy, Sé Valiente, de Calles, Drogas y Libertad, en el segundo Congreso Internacional de Antropología Forense, y también fue organizador de la Siesta Masiva 2024, realizada en el Monumento a la Revolución. Bueno, dicho esto, si son tan amables de poner mi presentación, voy a hablar un poco sobre mi tema, centrándome un poco en lo que llamamos la cognición extendida, y son lugares de encuentro entre las neurociencias y las ciencias sociales. No ciencias del comportamiento, sino ciencias sociales como la antropología, la sociología, tal vez llegando hasta la filosofía. Muy bien. Este es el nombre de mi presentación: comparación de los ensayos clínicos con psilocibina y la velada mazateca. La psilocibina es una sustancia que producen algunos hongos que se les ha llamado popularmente alucinógenos. Causa un efecto muy singular. Cuando son comidos y masticados, esta sustancia, la psilocibina, es absorbida por el intestino, pasa por el hígado y se genera una sustancia llamada psilocina. Esta sustancia llega al cerebro y se une en un sitio particular de la sinapsis, que son los receptores 5-HT2A, son los responsables de los efectos tan peculiares de esta sustancia. Se ha visto una correlación entre el nivel de ocupación de este receptor con la intensidad, por lo cual se ha establecido que es justamente la activación de este receptor por parte de la psilocina la que causa los efectos psicotrópicos. ¿Sí? La característica principal es la experiencia psicodélica, que se entiende como cambios en nuestro mundo interno, conciencia, provocados por ciertas sustancias en cantidades no tóxicas, en este caso la psilocibina. Se caracteriza por la percepción alterada de la realidad y de sí mismo,
Particularmente nos centraremos en 3 características. Uno, la reestructuración de la percepción visual, que en dosis bajas o cuando empiezan los efectos se ven como luces, ¿no? Después siguen halos y las personas llegan a vivir recuerdos o pensamientos tan intensamente que sienten como si estuvieran ahí, lo que comúnmente llamamos alucinaciones. También hay una mezcla entre diferentes percepciones, tanto visuales, auditivas, gustativas, táctiles. Se ha estudiado todo esto de manera fenomenológica y generan una mezcla muy particular a las que les llegan a llamar alucinaciones. Algunas personas consideran ese término ofensivo, pero bueno. Segundo, sensación de inmensidad oceánica. Tal vez es una de las características más peculiares de esta experiencia, donde las personas se funden con el todo y sienten como si fueran parte del universo o como si hubiese un ser, un ente o una energía divina o sobrenatural que es responsable de todo y que se encuentra en todos. Entonces, bajo estos efectos nos llegamos a identificar con esto en todo lo que nos rodea, en cada cosa, en cada ser vivo, en todo lo que nos rodea, y nos volvemos uno o nos sentimos parte de esta unidad con el universo. Esto se llama sensación de inmensidad oceánica. Y el tercero es se le conoce como temor a la disolución del ego. El hecho de perder nuestra individualidad, de estar encasillados y decir quiénes somos, de poder entenderlo de esa manera, genera un estado fuerte de ansiedad, de intensidad emocional muy fuerte que puede llegar a ser desagradable. Las personas se sienten como si estuvieran en un sueño del que quieren despertar. Literalmente dicen que quieren no despertar, que quieren no seguir con estos efectos. ¿Sí? La medicina académica con psicodélicos ha demostrado que esta sustancia, y particularmente la experiencia psicodélica, ha sido capaz de atender toda una serie de problemas de salud en general que no han podido ser atendidas de ninguna otra manera. Uno de los ejemplos que va más avanzado es la depresión resistente al tratamiento. Hay personas que han terminado un tratamiento en tiempo y forma, lo han mantenido suficiente tiempo en las dosis, se ha intentado subir la dosis, se ha intentado aumentar el tiempo, se ha intentado cambiar los fármacos y las personas siguen experimentando la depresión y gracias al consumo de psilocibina han encontrado un bienestar, se han sentido mejor. Ay, perdón, me fui para el otro lado. Un segundo, ya está. Vemos que se ha encontrado una correlación entre la intensidad de esta experiencia mística, estos cambios que les decía en cuanto a la percepción, en cuanto a la inmensidad oceánica y en cuanto al temor a la disolución del ego, que se han visto correlacionadas con los efectos positivos. Hay algo en experimentar esta experiencia que ayuda, que puede ser benéfica. Sin embargo, lo que vemos en los actuales desarrollos farmacológicos es una tendencia a quitarla. La gente no quiere, bueno, al menos los investigadores farmacológicos no quieren esta experiencia, ya que dificulta un poco su aplicación. Es igual que la quimioterapia, requiere necesariamente de instalaciones especiales para poder brindar esta atención, ¿sí? ¿Y qué es lo que han hecho? Primero, han venido reduciendo la dosis. Los primeros ensayos, y por ejemplo, el caso de Albert Hofmann, que empezó tomando el doble de la dosis psicoactiva, o sea, los primeros ensayos se hacían con dosis fuertes, en general, y se ha venido reduciendo de 45, que es como lo más fuerte que se ha detectado, a 25 miligramos. ¿Sí? Han venido reduciéndolo porque lo que quieren es tratar de evitar las reacciones adversas que, si bien son esperables y tampoco son muy severas, o sea, llegan a ser medianamente severas, no llegan a ser tan intensas, igual han querido venir quitándolas. Curiosamente, hay otras personas que consideran que estas reacciones incluso pueden ser provechosas, pueden servir para la eficacia terapéutica. También se han intentado, por ejemplo, ketanserina, que es un bloqueador de los receptores 5-HT2A, porque lo que quieren saber es si quitan la experiencia psicodélica, si el fármaco sigue siendo efectivo, ¿no? E incluso apenas en este año, no hace mucho, hace unos días, se liberó, bueno, se está llevando
se publicó una patente de un fármaco inspirado en la psilocina, que supuestamente no es psicotrópico, o sea, no genera el efecto psicodélico, pero que sí ayuda a mejorar la salud, ¿no? Entonces, esta es como la tendencia en farmacología. Y también se ha trabajado con microdosis, que son dosis menores a 10 miligramos, y se cree que si se toma por mucho tiempo, también tiene efectos terapéuticos, pero todavía no hay datos al respecto. Sí, ahora me voy a meter un poquito con la cognición. Primero, se llegó a negar. Hubo una, por así decirlo, una edad media, una edad oscura, en la cual la ciencia negaba que la conciencia existiera. Se decía que la conciencia era, por así decirlo, un subproducto inútil e innecesario para la vida, ¿sí? No fue, sino, incluso se llegó a decir que realmente no existía, ¿no? Sino que era un autoengaño. No fue sino hasta mediados del siglo XX que empieza la revolución cognitiva. Se tuvo que demostrar experimentalmente este tipo de casos. Aquí tenemos el caso de Tolman, por ejemplo, donde pone a ratones a recorrer un laberinto, ¿sí? Y a los que están en amarillo los refuerza, ¿sí? Siempre que llegan al final del laberinto, encuentran comida y entonces puede ver su curva de aprendizaje. Cada vez tardan menos tiempo para llegar a la comida. Estos que están en rosa jamás fueron reforzados, y los que están en azul, en este momento donde señala la flecha, empezaron a ser reforzados. Entonces, cuando encuentran comida, se ve cómo llegan al nivel de aprendizaje que los que siempre fueron reforzados. ¿Qué es lo que Tolman dice? Hay cosas que nosotros aprendemos, ¿sí?, que no lo demostramos hasta que no tenemos la motivación de hacerlo, ¿sí? Hasta que no nos obligan, hasta que no tenemos la necesidad, no vemos realmente este aprendizaje. Entonces, ¿dónde está toda esa información? ¿Dónde se queda? Y el segundo es la teoría de la Gestalt. Aquí lo que vemos es este simio, ¿sí?, y este otro. Entonces, se les pone en un lugar donde están estos guacales repartidos y se cuelga un plátano. Aquí arriba sí se alcanza a ver, aquí no se alcanza a ver. Y entonces, cuando llega este chimpancé, entra, ve a su alrededor y sin que nadie se lo haya enseñado, sin que haya tenido un ensayo y error, sin que haya ningún tipo de aprendizaje, de una sola vez se las ingenia para acomodar estas cajas y alcanzar el plátano, o de plano se va por otro camino, encuentra una vara y le da la vuelta a la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le llevó a esta persona a este primate a conseguir este reforzador? Entender lo que es la realidad, tener un concepto de esta realidad y organizarla de una manera que le permita lograr sus metas, ¿sí? Aunque se dude, los primates tienen un concepto de esta realidad, hacen este mundo interno, lo pueden configurar y pueden llevar a cabo hipótesis que luego prueban en la realidad y consiguen sus metas, ¿sí? Esto fue toda la teoría cognitiva que se le conoce como teorías representacionistas, que la mente es un fenómeno interno que ocurre dentro del cráneo con cierta variabilidad de estímulos externos. Digamos, tomamos elementos de la realidad y configuramos más o menos apegada a esta realidad un mundo interno, una imagen de este mundo, ¿sí? Yo pongo el ejemplo, imaginemos que vamos en este pasillo. ¿Cuántos de ustedes tomarían hacia la izquierda? Imagínense que están en este pasillo, van caminando. ¿Cuántos de ustedes dirían, yo tomo el camino de la izquierda? ¿Dos? ¿Qué esperan encontrar ahí? O sea, si llegan ahí y dan una vuelta, ¿qué creen que esté a la vuelta de esta pared? ¿Otra pared? Sí, puede ser, ¿no? Pero básicamente es esto. La conciencia es un escenario en el que representamos suposiciones, ¿sí? ¿Qué es lo que creemos que va a pasar? Y en base a eso tomamos decisiones. O sea, si yo lo que quiero es, por ejemplo, encontrarme esa pared, por alguna razón que no sé, me doy vuelta hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, vamos construyendo esto. Para esto, estas son las teorías representacionistas, ¿sí? Pero, digamos, hasta aquí todo ocurre dentro de nuestro cráneo, todo es algo que pasa dentro del cerebro.
Lo que estamos viendo es también este límite, que está exhausta esta teoría, y empiezan a meterse teorías que lo que dicen es que la conciencia se forma a través del diálogo entre el cerebro, entre la mente de la persona y el ambiente. No es algo fijo, sino es algo que constantemente se está desarrollando a partir de esta interacción, ¿no? El ejemplo que aquí se ve es el ejemplo de los números. A lo mejor es fácil llevar una cuenta con los dedos, pero cuando estos dedos se acaban, cuando tenemos que contar 100 o más números, los dedos son insuficientes y se evoluciona a este sistema que para algunos se les hará conocido, poner 4 rayitas y la quinta es un tache para agrupar números de 5, ¿sí? De tal manera que esta rayita aquí ya no es una raya, no es un elemento decorativo, sino que nos está informando de algo, es una cantidad, es un número, es algo a lo que nosotros le atribuimos este valor numérico cognitivo. Y de aquí, obviamente, trabajar con números de 1000, ya están a un nivel de 1000, esto es muy impráctico, ya de 100 es difícil, 1000 definitivamente es impráctico. Entonces se cambia o se desarrolla de tal manera que existen sistemas de numeración que nos van indicando, nos dan algo, nos dan una información cognitiva. Y de aquí lo que sería la aritmética, pasamos al álgebra. En el álgebra no importan las cantidades, no importan los valores brutos, sino las relaciones que se tienen entre estos valores. Aquí tenemos la fórmula para hacer disoluciones, ¿sí? Cuando tenemos un cierto sustancia, que se le conoce como sustancia de Stock, y lo que queremos es disolverla para ocuparla en algún experimento o algo, ¿sí? Se maneja esta fórmula. Entonces, yo lo que quiero saber es a qué volumen debo subir mi concentración para tener la concentración deseada. Y pasamos de esta igualdad a este despeje, de tal manera que si se dan cuenta, esta es una herramienta cognitiva. Pasamos de esto a esto. O sea, sabemos que si tenemos estas variables, conocemos su relación, podemos despejar estos elementos para conocer alguno de los elementos que no tengamos. De tal manera que se puede hacer nuestra disolución. Aquí tenemos esta disolución, qué volumen le tengo que poner o a qué volumen lo tengo que llevar para obtener la concentración deseada, ¿no? Y aquí lo que vemos es justamente esta herramienta, ¿sí? Vemos cómo hay una interacción, un juego entre la mente, entre la cognición de la persona y su ambiente, y esto ocurre en todo momento. Esto es principalmente en lo que nos vamos a centrar. Bueno, tal vez algo un poco más controvertido o que podría ser más difícil de demostrar es cómo tenemos estas anclas físicas a las que les llamamos anclas simbólicas, ¿no? Anclas simbólicas en lo físico. Una escultura, si nosotros nos identificamos con estos símbolos, con estas historias, ¿sí? Sintetizamos un evento, ¿no? Tal vez una leyenda, ¿no? En este caso sintetizamos algo que podría ser una leyenda, ¿sí? Pero que al mismo tiempo transmiten identidad y orgullo. O sea, están ahí, se cambia o se modifica el ambiente físico, estableciendo un ancla simbólica, un ancla en lo físico, simbólica, que nos transmite identidad y orgullo. Vamos a hablar de lo que es el efecto placebo, a diferencia de cómo se ha visto de otra manera. Aquí lo llamamos un rito o acto simbólico curativo orquestado por un chamán, un sacerdote o incluso un médico académico, ¿sí? Tiene 3 elementos. La persona que lo toma se reconoce como enferma, o sea, el placebo no tiene efecto si la persona no cree que está enferma, no se siente, no se cataloga como enferma, que está convencida de la eficacia del remedio, y 3, que sea consciente de la administración de este tratamiento. Aquí tenemos algunas evidencias que se han reportado del efecto placebo. Después de observar un anuncio publicitario favorable, se potencia el efecto placebo, ¿sí? Si uno les da una sustancia inerte a 2 personas, una que ve un comercial sobre otra cosa y uno que ve un comercial sobre esa pastilla, el que vio el comercial sobre la pastilla aumenta el efecto placebo. Los elementos como el precio, la presentación del fármaco se asocian con su mejor calidad, por lo que no sorprende que un placebo costoso y elegantemente empacado genere una mayor respuesta terapéutica. También eso se ha visto, la experiencia de desempacar. Y inyecciones secretas de analgésicos opioides
poseen una efectividad menor para mitigar el dolor cuando se comparan con inyecciones que son evidentes para el paciente. Si tenemos un paciente que está permeable, o sea que se le está inyectando constantemente pues al menos suero, y se le da el fármaco que sabemos que tiene efectividad, es menos probable que tenga una respuesta analgésica que aquel que ve el momento de la inyección. Entonces podemos ver cómo el acto simbólico no solo genera la respuesta deseada, sino que también afecta, puede mejorar la respuesta al fármaco, puede mejorar ese efecto. Aquí nada más para comentarles que si bien la medicina académica no le gusta mucho hablar del efecto placebo, lo considera como estigmatizado o como malo, sí habla sobre el efecto nocebo, que es lo contrario. Por ejemplo, en Estados Unidos, los comerciales por ley deben mencionar cuáles han sido los efectos adversos reportados durante el desarrollo del fármaco, y ellos están en contra. Lo que piden es que esto no se vea porque aumenta la probabilidad de que se den estos efectos nocebos. Perdón. Entrando en materia, vamos a hacer esta comparación. Vamos a ir en un orden que va desde lo físico, desde lo más inmediato, que es el hongo, la sustancia, a lo más social. ¿Sí? Ese va a ser como nuestro eje. La biomedicina lo que hace es extraer la psilocibina, incluso ya hay muchos desarrollos, se han llegado a hacer organismos unicelulares capaces de producir esta sustancia, y se está trabajando en maneras de síntesis que puedan ser más baratas, que puedan generar el fármaco en mayores cantidades, mientras que del lado de la velada mazateca el hongo tiene un origen divino, ¿sí? Se le considera la sangre derramada por Cristo, por tanto permite establecer contacto con un principio superior que creó el universo y hace hablar a quienes comulgan con él. Perdón, ¿qué pasó? La dosis, aquí ya se trabaja con 25 miligramos, mientras que de este lado el paciente debe procurar conseguir los hongos frescos, porque secos tienen menos fuerza y a veces no trabajan bien. Su eficacia también depende del cuidado de la colecta, y nadie puede verlos hasta que estén en manos de quienes los reparten. Pues la mirada de una persona extraña podría contaminarlos o estropearlos. ¿Sí? Todo esto son elementos simbólicos, ¿sí? Que no tiene el manejo biomédico. Aquí es muy interesante porque se sabe que si se consumen dos píldoras que realmente son inertes, placebos, generan un efecto mayor que si lo comparamos con las personas que solo toman una sola pastilla, que es inerte. O sea, realmente no tiene ningún efecto, pero la gente reporta un efecto placebo mayor cuando son dos, ¿sí? Y esto es porque se genera de esta forma simbólica la idea de que más es más, o sea, más cantidad, más pastilla va a tener más efecto. Es algo que se considera, y es un pensamiento que ocurre de manera automática y que queda condensado en este acto simbólico, ¿sí? En el caso de la velada, el hongo que se consume en pares, pues se cree que si se consume en números nones, el espécimen que queda solo buscará su par y tendrá efectos menores. También se considera que se consume en parejas porque pues, existen estas parejas, ¿no? Hombre-mujer, María y Jesús, ¿sí? Tienen estos elementos simbólicos. Ok. Sí, bueno, aquí se ha determinado la dosis, como ya hemos visto, procurando evitar los efectos adversos, mientras que en el lado de la velada mazateca es el profesional, el médico tradicional, el que determina la dosis, entonces la va variando dependiendo de cada persona, es como más ajustada. A diferencia de la biomedicina, en la velada mazateca el hongo adquiere significados culturales más explícitos. Los actos simbólicos que rodean a la obtención y consumo podrían generar confianza en el tratamiento para reducir efectos adversos y potenciar los efectos terapéuticos. El consumo del hongo induce una relación particular del consumidor con el principio potencia ente universal que podría potenciar la eficacia terapéutica de la psilocibina. El solicitante, paciente, ¿sí? Del lado de la biomedicina, el paciente se ve como una persona que responde, no es un agente activo, sino más bien que responde, ¿no? Aumenta en general la activación de las áreas cerebrales, donde no tiene nada que hacer la persona, sino simplemente es un efecto del fármaco.
Se dan conexiones funcionales únicas del estado psicodélico, aumenta la interconexión entre estructuras cerebrales y el paciente es un participante pasivo. De este lado, supone una toma de conciencia del enfermo acerca de sus conflictos internos, del estado en el que se encuentran sus relaciones y de la situación vital en un sentido amplio, de manera que acontece una reorganización del orden interno, social y sagrado de la vida en el proceso de resolución de problemas individuales. ¿Sí? El paciente se vuelve un agente activo de su vida y de su tratamiento, de su cura. El aspecto sacro de la velada también define ciertos cuidados previos a la ingesta de los hongos. Se considera que el cuerpo debe estar limpio para poder comulgar con el hongo, por lo que debe apegarse a medidas para no mancillarlo, lo que se llama dieta, como no comer frijoles negros, carne de cerdo y evitar tener relaciones sexuales. También debe evitar recibir y compartir alimentos y bebidas para no recibir algún mal. ¿Sí? La limpieza como un acto simbólico, desde ahí empieza el hecho de querer desapegarse de lo que no se quiere. Al comienzo del ritual, quien ha pedido la consulta en torno a un padecimiento o a un problema que lo aflige, se dirige al hongo Dios para pedirle que le revele lo que quiere saber, que lo ilumine, ¿sí? Hay un detonante autogenerado de la sanación, dame la cura, o sea, él mismo lo está autogenerando, lo está de alguna manera propiciando. ¿Sí? A diferencia de la biomedicina, en la medicina tradicional con hongos y locivios, el paciente adquiere un papel activo. El paciente realiza actos simbólicos que representan sus deseos de mejorar y solicitar ayuda que encausan su proceso curativo. El consumo de hongos y locivios es más un desencadenante de un proceso curativo en el que el individuo se da cuenta de sus problemas emocionales y sociales, lo que le permite comenzar a abordarlos. El chamán. Se ha reportado que cuando el médico confía en la eficacia terapéutica de un fármaco, los pacientes que reciben presentan un efecto placebo mayor, aun cuando la pastilla constituye una sustancia inocua. En cambio, si el médico sabe que la pastilla es un placebo, los pacientes responden de forma menos positiva a los efectos esperados del fármaco. Las mismas actitudes, o sea, si quien lo da piensa que tiene efecto o que funciona, también mejora la respuesta, el efecto placebo. Durante la velada es el Shotashine quien sauma los hongos en copal para limpiarlos de fuerzas dañinas, hace pedimentos y canta para atraer las fuerzas benéficas y repeler al mal, ¿sí? Entonces genera una confianza en el tratamiento, una confianza de manera simbólica, propicia un contexto seguro en el que se puede contener con los efectos adversos como la ansiedad. Se cuenta con especialistas capaces de abordar cualquier efecto adverso, médicos, enfermeros, psicoterapeutas, y de este lado, a través del diálogo con lo sagrado, con Dios, con los santos, los espíritus de la naturaleza y los fallecidos, el sabio negocia las posibles soluciones para el malestar que aqueja al paciente. Sí, hay un acto también simbólico por parte del médico especialista. Sí, intencional o no intencionalmente, las actitudes y expresiones de los médicos académicos influyen en la efectividad de los fármacos que recetan. El médico tradicional ejerce su influencia buscando reducir los efectos adversos y guiando también la experiencia psicodélica. Todo este contexto social, este rol que juega el médico tradicional, también puede tener efectos positivos o benéficos. El espacio sanador, sí, los objetos, lo que llamamos anclas simbólicas, sí. Por ejemplo, la bata blanca y el estetoscopio asociados con la práctica profesional de un médico genera confianza en el paciente. Mientras que la savia canta, reza, silba, baila, sacude, percute, zapatea, vibra, tintinea y con sus sonidos atraviesa la noche. También propicia un contexto seguro, ¿sí? Ya que se tienen instalaciones médicas. Y si algo te pasa, cualquier situación, aquí hay un equipo de profesionales que está dispuesto a ayudarte, ¿sí? Los aliados, mientras que del lado de la velada mazateca, los aliados y protectores están en el altar: la Virgen de Juquila, de Guadalupe, el Sagrado Corazón de Jesús, San Miguel Arcángel, San Judas Tadeo y San Martín Caballero, algunos de ellos
comparten cierta identidad y afinidad otros seres no humanos que también se invocan en las plegarias, los Chicón, dueños de todo lo que existe sobre la tierra, como Chicón Nindó, dueño del cerro, Nale Nardá, madre del agua, Nale Nangui, madre de la tierra. ¿Sí? Aquí es otro tipo de elementos simbólicos, como los santos, las imágenes que están en un altar. Otras, en cambio, se emplean para equilibrar energías del hongo, como son el San Pedro, mezcla de tabaco, limón y ajo, que es caliente porque es fuego, contrasta con la frialdad de los hongos que nacen de la tierra y protegen del mal aire, ¿no? Entonces, hay un acto simbólico que lo que busca es reducir los efectos adversos del fármaco. El contexto cultural, aquí lo que se muestra, está interesante esta gráfica. Durante estos 5 años, Inglaterra reclasifica la marihuana de una categoría más peligrosa a una menos peligrosa. Sigue siendo ilegal, sigue siendo prohibida, pero digamos, la reclasificación hace que en el contexto social se genere la idea de que la marihuana es más segura. Y a pesar de que no hay ningún indicador, por ejemplo, de que se haya bajado el número de consumo, la compra, no hay cambios en cuanto al consumo de la marihuana, se ve en la reducción en las personas que van a pedir ayuda a un centro de urgencias por temor o porque sufrían un brote psicótico. Aquí las personas que buscan ayuda por haber sufrido un brote psicótico por el consumo de marihuana baja. Y después de que se vuelve a reclasificar, Inglaterra vuelve a cambiar la clasificación y vuelve a correrse la idea de que la marihuana es peligrosa y se empieza a ver este aumento en los casos de psicosis por consumo de sustancias. Lo que se ve aquí es que es esa fuerza social la que impacta en la reacción que se tiene a una sustancia, a un fármaco, como en este caso la marihuana. La velada representa una cosmología sincrética mazateca cristiana que asume la existencia de entidades benéficas, maléficas y actúa en un plano metafísico. El paciente considera que su espíritu está siendo atacado o castigado por dichas entidades y recurre a un especialista que ostenta la fuerza y el conocimiento que ha adquirido del hongo. Gracias al hongo, ambos se ponen en contacto con Dios, la Virgen María o los santos, quienes ejercen sus poderes para ayudar al afectado. Gracias a sus conocimientos, el especialista ritual es capaz de proteger al paciente en su viaje místico para descubrir el origen y solución de sus padecimientos, ejerciendo sus dones y conocimientos para restaurar el bienestar del solicitante. ¿Sí? Es básicamente la parte cultural, es todo ese contexto cultural que queda sintetizado, queda anclado en este acto simbólico que es la velada mazateca. ¿Sí? Bueno, básicamente es lo que resume lo que hemos visto a lo largo de la presentación. Muy importante notar es que la velada mazateca va a esa parte más comunal. A veces es algo, los problemas que tenemos, la culpabilidad, el malestar emocional, se debe a algo que nosotros hicimos, a la sociedad, a alguien, y se vincula más con la parte comunitaria. Siempre hay como esa parte de sanar nuestras relaciones interpersonales y de la comunidad. Bueno, nada más como comentario, pueden saber más de esto en un artículo que se publicó recientemente, y también si gustan entrar a Justicia y Paz, hay una biblioteca que dice Biblioteca Hongos, aquí está la dirección, por si quieren conocer más sobre hongos y los cirios en general. Bueno, perdón, creo que me tomé unos minutos más, lo que gusten. Sí. Gracias. Yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a darle la palabra a Denise, que ella nos muestre su presentación y pasamos al que sigue. Hola, buenas tardes. ¿Me permitirían compartir? Muchas gracias. ¿Compartir qué? No. Mi pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, tal como el doctor Seraid y la doctora Lorena les comentaron, yo voy a hablarles un poco acerca de una propuesta para estudiar el trastorno obsesivo compulsivo, pero tanto desde las neurociencias
como desde el contexto social. Esta propuesta viene del trabajo que he venido realizando en el Instituto de Neurobiología, justamente en el estudio de la sustancia blanca de personas con TOC, es decir, qué pasa en el cerebro de las personas con trastorno obsesivo compulsivo. Ay, no me permite cambiar. Listo. Pues quiero comenzar un poco hablando acerca de qué es TOC, ¿no? Se trata de un trastorno neuropsiquiátrico que tiene una gran característica, la presencia de obsesiones y o compulsiones. Las obsesiones son estas imágenes o pensamientos que tienen por características ser recurrentes, ser intrusivas, generar amplia ansiedad en la persona que las experimenta, y ante estas obsesiones, las personas suelen llevar a cabo un comportamiento ritualista. ¿A qué me refiero con esto? Pues comportamientos que son repetitivos y que siguen una serie de reglas rígidas, muy específicas, y a estos actos les denominamos compulsiones. Además, estas obsesiones y estas compulsiones requieren muchísimo del tiempo de la persona, causan un malestar y un deterioro significativo. Este deterioro ocurre en cualquiera de las áreas vitales de la persona. Existen una amplia gama de obsesiones y de compulsiones que podemos englobar en estas obsesiones y compulsiones que les presento. Por ejemplo, hay de agresión, de contaminación, sexuales, compulsiones de comprobación, de limpieza, de lavado. Es decir, la persona tiene pensamientos intrusivos, por ejemplo, de haberle hecho daño a alguien, y ante eso tiene una compulsión de comprobar que no lo haya realizado, ¿no? O tiene una obsesión de contaminación, de sentirse sucio, de sentirse contaminado, de sentir que puede contraer una enfermedad, y ante eso la compulsión es la limpieza o el lavado. No siempre están pareados, pero en general así es un poco como funciona el TOC. ¿Por qué estudiar al TOC? Bueno, para empezar, hay una prevalencia internacional de entre el 1.1 y el 1.8%. Hablando en México, se calcula una prevalencia entre el 1.5 y el 5%. Si hablamos de la Ciudad de México, hay por ahí un estudio en el cual se apunta hacia una prevalencia del 1.4%. Pero más allá de la prevalencia, se trata de un trastorno que tiende a la cronicidad. En realidad, la remisión de los síntomas es muy extraño, casi no suele ocurrir. Hay una amplia comorbilidad principalmente con trastorno depresivo mayor y con ansiedad. Afecta de forma importante la calidad de vida, no solo de las personas con TOC, sino también de las personas a su alrededor y principalmente de su familia. Hay un amplio deterioro en las esferas social y laboral. Las personas con TOC suelen aislarse, suelen encontrarse desempleados o están en empleos no calificados. Y algo muy importante es que la sintomatología va cambiando, es decir, la persona puede comenzar con obsesiones de daño, pero ir transitando a lo largo de su vida con otras obsesiones. Y generalmente la gravedad de la sintomatología está asociada a periodos vitales bastante estresantes para la persona. Y esto es un dato que nos servirá un poquito más adelante. Por supuesto que hay investigadores que ya se han venido preguntando qué es lo que pasa en los cerebros de las personas con TOC, ¿no? ¿Será que son distintos a la población general, o son iguales, o funcionan de forma distinta? Entonces, también teníamos esta inquietud. Este trabajo es una colaboración entre la Unidad de Resonancia Magnética de la UNAM en Campus Juriquilla y el Centro Estatal de Salud Mental también en Querétaro, ¿no? Tenemos dos objetivos muy amplios, que es analizar la sustancia blanca de personas con TOC y correlacionar la severidad de los síntomas con cambios en esta sustancia blanca. Ahorita solo me voy a centrar y les voy a platicar un poquito acerca del primer objetivo. ¿Por qué estudiar la sustancia blanca? Bueno, inicialmente los primeros estudios o los estudios predominantes investigaban qué es lo que pasaba con la sustancia gris. Pero la sustancia blanca se ha visto que es muy importante para una adecuada transmisión de información entre las áreas,
Y no solamente eso, incluso actualmente ya se le está asociando con la cooperación intragrupal y el daño a la sustancia blanca se está asociando también a la presencia de trastornos psiquiátricos como lo es el TOC. Bueno, adquirimos una serie de imágenes por resonancia magnética pesadas a difusión en un resonador de 3 teslas, como se los presentó el doctor Arturo. Una adquisición de 60 direcciones, una bobina de cráneo de 32 canales. Acá lo más importante es que nos permite obtener una métrica que se llama fracción de anisotropía para saber cómo está la integridad de la sustancia blanca. O sea, un cambio en la fracción de anisotropía ya nos podría hablar de un daño en la sustancia blanca en alguno de los grupos, ¿no? Esperaríamos en el grupo de TOC. ¿Cuántas imágenes analicé? Pues por ahora son resultados preliminares. Analicé las imágenes de 12 personas con TOC, una media de edad de 30 años. Y acá muy importante, ¿no? Los años de evolución, la media de años de evolución son 15 años. 7 de las participantes eran mujeres. Y ya comentábamos, ¿no? Me centré por ahora en la compulsión de lavado y en la compulsión de revisión, la mitad y la mitad de participantes. Por otro lado, mi grupo control eran 9 personas, todas eran mujeres con una media de edad de 30 años. ¿Cómo los analicé? Bueno, se requiere una preparación de los datos, es decir, ver que nuestros datos sean adecuados para utilizarlos. Tomamos todas las imágenes, las llevamos a un espacio común. Acá ya parte del análisis, estadísticas espaciales basadas en tractos o TBSS. Entonces, llevamos estas imágenes a una plantilla común para poder compararlas y obtener estadísticos a partir de ellas. Para eso se hace un esqueleto de sustancia blanca que ahorita les voy a mostrar. Estos son nuestros resultados. En verde lo que están viendo es este esqueleto de sustancia blanca que les comentaba y en colores entre amarillo y rojo lo que pueden ver son esas áreas en donde hubo diferencias estadísticamente significativas. ¿En dónde encontramos diferencias? Pues en el tracto corticoespinal y en el cuerpo calloso. En ambos casos había un incremento en la fracción de anisotropía en las personas con TOC. Y pues ¿esto qué significa? Es complicado. O sea, en una revisión sistemática que hizo un autor se dio cuenta de que eso, se trata de un hallazgo contradictorio, ¿no? Hay investigadores que encuentran un incremento en la fracción de anisotropía, mientras que hay otros grupos de investigación que encuentran una disminución. Y además los investigadores no ahondan en qué significan estas diferencias, ¿no? Solamente dicen hubo un incremento o hubo un decremento y puede asociarse a daño en la sustancia blanca. Se ha hipotetizado que podría ser que estos cambios están asociados a que hay un incremento en la transmisión de información y a que el cuerpo calloso es un área que se encuentra conectando con áreas frontales que están por acá. Bueno, no sé si ven mi cursor, pero en esta zona, áreas prefrontales y áreas corticales. ¿Y cuáles son las que nos interesan? Pues estas conexiones hacia áreas prefrontales porque podrían estar asociados a los cambios en la atención y en la inhibición que presentan las personas con TOC, ¿no? Las personas con TOC tienen una hiperfocalización en aquellos estímulos que les pueden generar obsesiones y ante las cuales les cuesta mucho trabajo inhibir su comportamiento, les cuesta mucho trabajo inhibir estos pensamientos que son tan intrusivos. Si hablamos del tracto corticoespinal, pues el panorama es el mismo. Se trata de un hallazgo contradictorio. Los grupos de investigación sí encuentran diferencias en las personas con TOC, pero hay quienes tienen un incremento en la fracción de anisotropía y hay quienes muestran un decremento en esta métrica. Ya se le ha asociado un poco a la limpieza compulsiva que presentan algunas personas con TOC. Y hasta acá probablemente parece que no tiene mucho que ver con el título de mi presentación. Escucho un poco de ruido, no sé si me escuchan bien o se está trabando un poco. Bueno, aprovecho para decirte si escucha bien. Pensé que se había detenido
como ese sonido cuando apagué los micrófonos. Bueno, también vemos tu puntero, por si quieres ocupar tu puntero para señalar algo en la presentación, pero se oye bien aquí, ¿eh? No sé cómo lo oigas tú. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, continuamos. Bueno, les decía, ¿no? Hasta este punto puede parecer que mi investigación no tiene mucho que ver con el título de mi presentación, pero es justo el momento clave, ¿no? Nos dimos cuenta de que hay un montón de hallazgos contradictorios y esto es la regla. En muchas investigaciones, revisiones sistemáticas y metaanálisis, se muestra que hay hallazgos contradictorios. Hay muchas áreas cerebrales en las cuales hay diferencias entre las personas con TOC y las personas con TROR. Y no sabemos a qué se debe esto. Ya hay algunas hipótesis acerca tal vez tiene que ver con la metodología, tal vez tiene que ver con lo complicado que es ya de por sí estudiar al TOC, ¿no? Porque las personas se encuentran tomando fármacos, porque hay amplias comorbilidades, por muchas razones. Entonces, justamente empezamos a preguntarnos cómo podríamos enriquecer nuestra discusión. Al ser parte del grupo de investigación del doctor Mercadillo, en el cual, como ya se habrán dado cuenta, hay profesionales de distintas áreas aproximándose a un problema de investigación que parece distante, pero realmente no lo es, pues nos empezamos a preguntar si el estudio del trastorno obsesivo compulsivo de alguna manera podría enriquecerse de un estudio transdisciplinario. ¿Y a quién podríamos agregar? Pues justamente a la antropología. Y la primera pregunta que nos hicimos es, entonces, ¿sería posible que la cultura esté teniendo alguna influencia en la expresión sintomatológica del TOC? Es decir, aspectos como la afiliación religiosa, la orientación sexual, el nivel educativo, la clase socioeconómica, podrían estar influyendo o modulando cómo se expresa el TOC, modulando la prevalencia, la gravedad, cómo cursan las personas a través de este padecimiento. Y pues buscamos, ¿no? ¿Qué hay en la literatura y qué se sabe hasta ahora? Pues parece que ya hay investigaciones en las cuales se apunta a que hay una relación entre el TOC y la cultura. Y acá les muestro algunos que han encontrado en revisiones. Por ejemplo, hay diferencias en las mujeres inglesas. Ahí la gravedad de la sintomatología se ha encontrado correlacionada con su nivel académico. En diferentes países, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, en Nueva Zelanda, encontraron que allá hay una mayor proporción de individuos que únicamente cursan por obsesiones, es decir, que no presentan compulsiones a comparación de países como Corea, e incluso este hallazgo de personas que únicamente cursan con obsesiones es muy raro. La regla general o digamos de manera general, lo que suele encontrarse es tanto obsesiones como compulsiones. Y se ha encontrado diferencias sintomatológicas en países como la India versus comunidades afroamericanas. Y acá pongo el ejemplo, en compulsiones de lavado, los autores lo han asociado en personas de la India con su religión, porque ahí es muy común estos rituales de lavado, de purificación asociados a la contaminación, pero en la población afroamericana los autores más bien apuntan un poco a la historia de esta comunidad, a esta segregación que han venido viviendo, en la cual otras comunidades pues no querían tocarlos, ¿no? No querían tener un contacto directo con ellos porque tenían miedo a contaminarse. Pero, ¿qué está pasando con los estudios de neuroimagen? Estos estudios son prácticamente como lo que yo les comentaba, ¿no? Aplicamos una serie de pruebas para conocer qué obsesión y qué compulsión tenía la persona, para saber si tenía alguna comorbilidad, etcétera, pero y posteriormente tomamos la neuroimagen, ¿no? Pero el estudio suele quedarse hasta ahí. No hay datos cualitativos, no hay una entrevista con la persona, no sabemos cómo cursa el padecimiento esta persona y mucho menos está contextualizado en el país o en la región en la cual se está llevando a cabo este estudio. No encontramos ningún estudio justo que conjunte información de neuroimagen con datos cualitativos. Solamente hay por ahí un antecedente en el cual consideraron
la dimensión sintomatológica principal, es decir, con la cual la persona comenzó el padecimiento del TOC. Y de hecho sí encontraron cambios en la sustancia blanca que parecía que prevalecían. Y esto ya nos da una idea acerca de que pueden existir otras variables que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Pero finalmente este estudio de antecedente que les muestro tampoco consideraba otro tipo de variables. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros estudiáramos el resto de las dimensiones sintomatológicas por las cuales cursa la persona? ¿Qué es lo que pasaría si le preguntáramos cuál fue más severo, cuál afectó de manera importante su calidad de vida? ¿Y qué pasaría si eso lo asociamos con su contexto? Es decir, si nos ponemos a estudiar si esos actos ritualistas, si estas compulsiones, si estas obsesiones tienen algún sentido en su sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque ya hay por ahí un par de autores que hipotetizan que el TOC en realidad es una manifestación patológica de un comportamiento ritualista que tiene sentido en una sociedad en común. El ejemplo más claro lo acaba de dar el doctor Seraid, ¿no? Los actos ritualistas en una sociedad son importantes, generan relaciones sociales, están asociadas a la identidad cultural, están asociados a transiciones en el ciclo vital, pero ¿qué es lo que pasa con el TOC? Pues hay una desvinculación con la parte social, ¿no? Ya estas obsesiones y estas compulsiones que se parecen bastante a estos actos ritualistas sociales, pues están desvinculados, se hacen en privado, generan vergüenza, están exacerbados, toman mucho el tiempo de la persona y justo como lo digo y lo remarco un poco, pues no es un acto social, ¿no? Es un acto aislado. Y entonces nos estamos perdiendo de muchos datos al no considerar aspectos cualitativos y al no realizar investigaciones transdisciplinarias, ¿no? Por ejemplo, podríamos generar nuevas hipótesis. ¿Qué pasaría si investigáramos los cerebros de personas con obsesiones religiosas de países de la India, por ejemplo, y los comparáramos con México, con personas con TOC, con obsesiones religiosas igualmente? ¿Encontraríamos diferencias? Pues no, no lo sabemos y además no hay datos al respecto. Y hacia allá un poco va esta propuesta y estas conclusiones, ¿no? Es una propuesta y un llamado hacia realizar investigaciones transdisciplinarias. ¿Y para qué? Pues para entender mejor este trastorno, para contribuir al tratamiento, para contribuir a la prevención. Y no solamente esto, ¿no? Empezar a generar la comprensión de estos hallazgos que han sido contradictorios desde el contexto particular de la persona que transita por el TOC. ¿Cómo realizarlo? Pues sumando esfuerzos, ¿no? Ya hay datos de neuroimagen desde las neurociencias, ya hay datos desde aspectos cualitativos, pero si sumáramos estos esfuerzos con el enfoque de la antropología médica, hablando un poco acerca de la sociedad, salud, enfermedad, probablemente tendríamos nuevas hipótesis, nuevos datos y entenderíamos muchísimo mejor lo que estamos obteniendo de la neuroimagen. Y yo creo que algo bastante importante es reconocer y valorar que el TOC es un trastorno bastante complejo y para ello, para estudiarlo y para acercarnos al fenómeno, requerimos considerar los factores culturales y personales en donde se encuentra inscrita la persona. Quiero terminar un poco con esta frase de Ospina, que justamente entrevistó a un par de personas que transitan por el TOC y que apunta a que es un error reducir la experiencia del TOC al ámbito neuroquímico, al ámbito comportamental, sin considerar la cultura de la persona, sin escuchar a la persona que está transitando por el TOC. Y pues muchas gracias por escucharme. No me queda más que agradecer a todas las instancias que han hecho posible esta investigación, a los doctores y doctorantes que han contribuido a la investigación y que además también hubo quien me apoyó muchísimo a plantear esta propuesta. Muchas gracias.
Gracias. Vamos entonces a pedirte que nos esperes a las preguntas al final. Entonces, sigue nuestro tercer ponente, por favor. Gracias. Sí. Yo creo que me voy a cambiar allá. Mira, me paso yo hasta allá. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eder Raciel Sánchez Calderón. Soy estudiante. Soy estudiante de la licenciatura en Neurociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y antes que nada, quiero agradecer el espacio, la invitación a la doctora Lorena para participar en este congreso. Se me hace pues muy valioso la discusión que se está dando, ya que la cooperación entre las distintas disciplinas nos permite abordar el conocimiento de una forma más completa. Y bueno, el título de mi ponencia es Neurociencia y Antropología para entender el impacto en el sueño a partir de la exposición a la violencia a través de los medios de comunicación. Actualmente, esto es en lo que es mi proyecto de investigación de tesis. Actualmente estoy trabajando en él. Les voy a platicar un poquito lo que he estado haciendo y también iré haciendo hincapié en la importancia de la cooperación entre disciplinas de esta parte de la transdisciplina. Ok, primero lo más importante es definir qué es la violencia, ¿no? Según la OMS, la violencia se puede entender como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, en contra de sí mismo, de una persona, de un grupo o de una comunidad, que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Y bueno, el estudio de la violencia tiene muchos años. Hay como distintos, bueno, como extremos. Están desde quienes basan sus investigaciones tratando de justificar la violencia. Y en contraposición está la parte quien dice que la violencia no es parte de la naturaleza humana. Y esto lo aborda el Manifiesto de Sevilla, que es un documento redactado en 1986 bajo el auspicio de la UNESCO. Y aquí se juntaron un grupo de especialistas, cada uno de distintas disciplinas, desde antropólogos, sociólogos, fisiólogos, psicólogos, para discutir el aspecto de la violencia, ¿no? Sus causas y si es inherentemente a la naturaleza humana. Aquí ellos rechazan esa idea, en cambio mencionan que la violencia es el producto de la interacción entre distintos factores y pues basándonos en esto podemos abordar que para el estudio de la violencia se debe abordar de una forma integrativa, teniendo en consideración que pues van a estar presentes diferentes factores, ya sea de carácter biológico, psicológico, social y cultural, que nos va a generar la expresión de la violencia. Okay. Entonces, queda clara la importancia y la dificultad que tiene el estudio de la violencia. Para ello, pues se ha dividido en diferentes disciplinas, desde la antropología, la sociología, las ciencias forenses, las neurociencias, entre otras, ¿no? Y pues sí ha habido grandes avances desde cada una de sus disciplinas, pero pues en favor de tener como una idea más completa, más integrativa sobre lo que es el fenómeno de la violencia, se invita a la transdisciplina, ¿no? La cooperación entre estas diferentes disciplinas para tener una idea más integrativa de sus causas, sus efectos y lo que implica la violencia. Ok, pasando a la parte de la exposición a la violencia, me gustaría iniciar con una pregunta. Es que si según Steven Pinker estamos en la era más pacífica de la humanidad, entonces ¿por qué es que percibimos tanta violencia?
Pues una de las posibles ideas de por qué es que percibimos tanta violencia es que tiene mucho que ver los medios, ¿no? Y el alcance que tiene y su influencia que tiene en nosotros. Bueno, aunque en algunos contextos culturales o en ciertos entornos pues podamos percibir cierta paz, cierta tranquilidad, pues esto no es igual en todas las condiciones y en todos los entornos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos percibir cierta tranquilidad, cierta paz, pero al mismo momento pueden estar en muchos lugares habiendo diferentes expresiones de la violencia, como crímenes, asesinatos, abusos o incluso guerras, ¿no? Y pues bueno, ahorita nosotros no estamos siendo conscientes de eso, pero falta con que prendamos la televisión, con que usemos nuestros celulares, nos metamos a redes sociales, utilicemos el internet para conocer y informarnos de todo lo que está pasando, ¿no? E informarnos no está mal, pero también es importante estudiar las implicaciones que puede tener, ¿no? Ya que pues los medios han visto, aprovechan de que la violencia despierta sensaciones, emociones en los espectadores y se aprovecha de eso para venderla, para hacerla objeto de consumo y pues para que uno siga consumiendo más y más y más de forma que pues nos es pues atrayente. Los medios empiezan a generar una sobreexpresión de la violencia, ¿no? Y pues hay que analizar cuáles son las implicaciones de esta sobreexpresión de la violencia, ¿no? Ya que vemos que una sobreexpresión de la violencia en los medios llega a banalizar la violencia, ¿no? Esto nos llega a generar indiferencia, llega a generar una normalización hacia la violencia, ¿no? Lo que también llega a generar un aplanamiento emocional, que ya no logremos dar una valencia ya sea positiva o negativa a lo que percibimos en los medios, ¿no? Antes, cuestiones violentas que vemos en los medios, antes podríamos atribuirles diferentes emociones, sentimientos como angustia, miedo, tristeza, empatía, indignación, y ahora por esta sobreexpresión en los medios, ya lo vemos como algo natural, como algo cotidiano y tal vez algo como hasta que ya no podemos cambiar, ¿no? Que pues va a estar ahí y que no lo vamos a poder cambiar. Un autor comenta que Zelenic y colaboradores en el 2011 que el grupo que es más susceptible a generar una normalización hacia la violencia son los jóvenes, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando ya se tuvo toda una vida de estímulos violentos, cuando ya se dio toda esta normalización, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus efectos? ¿Cuáles van a ser las respuestas a la violencia que se tiene, ¿no? Y respecto a la salud, ¿cuáles van a ser sus implicaciones? Para esto, se propone que el estudio se realice, que se analice los efectos que se tiene en mujeres adultas, en específico amas de casa. ¿Y por qué en mujeres adultas amas de casa, no? Bueno, en mujeres amas de casa. Ya que pues las mujeres son las más expuestas a diferentes tipos de violencia, ya sea como violencia doméstica, violencias físicas, violencias, abuso sexual, también psicológica o patrimonial, ¿no? Y y también por ejemplo en un estudio del INEGI sobre la percepción de la inseguridad, se vio que las mujeres tienden a tener una mayor percepción de la violencia en comparación con los hombres, ¿no? Esto en relación, hicieron un estudio preguntando como qué tanto percibían la criminalidad en su entorno, en su localidad o por entidad federativa, ¿no? Y las mujeres comentaban que tenían una mayor percepción de los crímenes, pero en específico de los crímenes violentos, ¿no? Y también por su contexto, las mujeres amas de casa están más expuestas a como entretenimiento, ver las noticias. También se vio que pues comúnmente las mujeres amas de casa tienen una preocupación por su familia, por su entorno, su comunidad, entonces tienden a consumir más noticias en cuestión de crimen, de noticias de su comunidad,
Y pues también aunado a todo esto, respecto al sueño, por todas estas preocupaciones que se tienen, generalmente son las primeras en despertarse y las últimas en irse a dormir, al estar preocupadas pues por su familia. Y pues es importante también ver cuáles pueden ser las alteraciones también en la salud que tienen, ya que se tiene a veces como que muy normalizado la parte de dormir mal. A veces igual, por ejemplo, está la parte de el ronquido, que a veces pensamos, no, pues si está roncando es porque está descansando bien, ¿no? Y pues no es así, ya que eso implica unas alteraciones en la salud, y entonces pues también es importante reconocer y investigar cuáles son las alteraciones que puede haber en la salud de las mujeres, en específico en el sueño, ¿no? Y sus efectos. Ok, pasando al tema del sueño, primero es importante hablar por qué es importante el sueño, ¿no? El sueño es un proceso fisiológico importante, ya que va a tener un papel restaurativo. Mientras nosotros estamos durmiendo, se van a ir limpiando por medio del sistema linfático todos los productos tóxicos que se han ido acumulando a lo largo de nuestro día, ¿no? Entonces, pues es importante un buen descanso, un buen dormir, porque pues si no se da esta limpieza, pues ahí va a estar presente y va a ir generando mayores implicaciones, mayores problemas. Además que también es muy importante en la parte de la consolidación de la memoria, en la parte de el aprendizaje, ¿no? Y pues cuáles son las consecuencias de un mal dormir, ¿no? Y estas pueden ser variadas. Este, desde un aumento en la presión cardíaca, la hipertensión, también problemas de ansiedad, eh, depresión, también el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, entre otras muchas enfermedades, ¿no? Y bueno, como una parte inicial de lo que he estado haciendo a lo largo de mi proyecto de investigación, fue investigar cuál es la relación existente entre sueño y violencia, ¿no? Para eso, pues hice una revisión, buscando en la literatura, viendo qué hay sobre sueño y violencia, ¿no? Y aquí, pues, me encontré con varias cosas. Una de las principales es la relación que tiene, bueno, los efectos que tiene en el sueño en el ser víctima de violencia, ¿no? Y esto en distintas poblaciones, ya sea en mujeres que sufren violencia por parte de su pareja, la violencia laboral, cuáles pueden ser sus efectos. También hay mucha investigación por parte de los trabajadores de salud, la violencia que pueden enfrentar, también en jóvenes, en adolescentes, lo que es vivir violencia comunitaria, y eso les va a generar unas afectaciones en el sueño, ¿no? Y pues cuáles fueron los principales resultados respecto a ser víctima de violencia y los efectos en el sueño. Pues los principales fue tener una mala calidad de sueño, ¿no? Que su sueño se volviera de una duración más corta, que hubiera mayores despertares durante la noche, también presentar insomnio y también referir cansancio durante el día, una mayor somnolencia diurna. Y pues en general ellos que refieren que no consiguen un descanso correcto, ¿no? O sea, son conscientes de que no están durmiendo, descansando como debería de ser. Y bueno, el objetivo de mi trabajo va a ser analizar cómo la exposición a la violencia a través de los medios, esto mediado culturalmente, puede tener efectos en los patrones del sueño y también en la respuesta que se tiene ante la violencia, considerando los factores neurobiológicos y las prácticas culturales que se tienen respecto a la violencia y el sueño. Ok, bueno, para esta parte las participantes serán reclutadas por medio de redes sociales y el efecto bola de nieve. Uno de los incentivos para que participen en el estudio será que, bueno, como parte se les hará un estudio de polisomnografía. Ahorita más adelante les comentaré bien en qué consiste el estudio de polisomnografía, pero pues puede ayudar a diagnosticar distintas enfermedades del sueño, como insomnio, apnea del sueño,
incluso, por ejemplo, epilepsias que a veces se presentan durante el sueño, durante el día, pero que a la hora de dormir pues va a presentar diferentes actividades, ¿no? También cuestiones de parasomnia o incluso sonambulismo, narcolepsia. Y bueno, las participantes asistirán a una clínica de sueño en el que se les realizará el estudio. Se les van a presentar dos tipos de estímulo, un estímulo que será el del contenido violento y un estímulo neutro, ¿no? Para esto será una aleatorización de cómo se les va a presentar el estímulo, ya que pues al ir a dormir en un lugar poco conocido, bueno, desconocido para las personas, y pues también, aunque el estudio no es invasivo, puede llegar a ser molesto ya que está la conexión de varios cables, pues está el efecto de la primera noche, ¿no? Que no duerman como se esperaría en sus casas. Entonces, para ello se hará la aleatorización de los estímulos, ¿no? Ya sea el estímulo neutro la primera noche o el estímulo violento. Y durante la noche ya se realizará el estudio de la polisomnografía. La polisomnografía es parte de una de las medidas objetivas del sueño, ¿no? En el sueño están las medidas objetivas y subjetivas. En esa parte, dentro de las medidas objetivas está la polisomnografía o la actigrafía. La actigrafía es el uso de un como reloj que va a marcar la actividad durante todo el día. Entonces, digamos, podemos ver respecto a esa actividad cuándo empezó a pausarse, y ahí podríamos asumir que están dormidos. Pero uno de los puntos fuertes de la investigación es que la polisomnografía nos indica precisamente, podemos ver las etapas del sueño cuando realmente están dormidos o despiertos, porque por ejemplo aquí podemos ver la parte del insomnio, ¿no? Muchas veces estamos en nuestra cama intentando dormir, y en el caso de la actigrafía podría decir, ok, ya no hay actividad, está dormido, ¿no? Pero en la polisomnografía realmente podemos entrar cuando entra sueño, en qué etapas de sueño está. También podemos ver si el sueño se va a fragmentar debido a esta presentación de estímulos. El estudio de la polisomnografía consta de la colocación de varios electrodos. Uno es el electroencefalograma, que va a seguir el sistema internacional 1020. Aquí nos va, por ejemplo, nos va a ayudar a indicar en qué etapas del sueño podemos estar. También, por ejemplo, si hay alguna alteración neurológica o si hay presencia de epilepsia, así, eso también pues nos puede ayudar a limpiar un poco los datos, ya que podemos ver y también, por ejemplo, comentarles a las participantes si su mal dormir o sus problemas pueden ser debidos a la ansiedad, a sus preocupaciones diarias, o si hay ahí como un problema neurológico presente. Y también está el uso de el electroculograma. Esos son unos electrodos que se ponen a la altura de los ojos. Ahí nos va a indicar, por ejemplo, los movimientos de los ojos, que es importante en una fase del sueño, REM. Y también el uso de electromiograma. Ese es el uso de electrodos en diferentes partes del cuerpo, en músculos. Eso nos va a decir como la actividad muscular, por ejemplo, en las piernas, que ahí igual puede estar presente un síndrome llamado el síndrome de las piernas inquietas, que también está relacionado con la ansiedad, también como por ejemplo el bruxismo. También se pone aquí en la mandíbula unos electrodos, y también eso está muy relacionado a presentar ansiedad. Y por último también está la parte del electrocardiograma y también del flujo respiratorio. Se ponen unas bandas a la altura del pecho, también un sensor de ronquido y un sensor en la nariz que nos va a indicar, por ejemplo, ahí si hay problemas en la respiración o si hay problemas de apnea o ronquidos, lo cual también puede fragmentar el sueño. Posteriormente, ya una vez que ya pasó toda la noche, se deja a la participante, la paciente, dormir durante 8 horas, se les despierta al día siguiente y se les hará también un cuestionario por parte de las medidas subjetivas del sueño. Pues se dice subjetivo porque es por medio de cuestionarios. Aquí se plantea el uso de el índice de calidad de sueño Pittsburgh, que pues nos va a indicar, como su nombre lo dice, cómo van a referir que fue su dormir, cómo consideraron, cuántas horas ellas consideraron que durmieron, si fue mejor o peor su dormir que en sus casas, o si hay alguna otra complicación o implicación que tuvieron durante la noche.
Y también se hará la parte de unas entrevistas semiestructuradas. Esto será para conocer cómo fue su experiencia al presentarles los estímulos violentos, qué sintieron, qué pensaron. Y pues se espera que estas medidas del sueño van a indicar una peor calidad de sueño cuando vean el estímulo violento versus cuando no se presente el estímulo violento, ¿no? Cuando esté presente el estímulo neutro. Y también la entrevista nos va a ayudar a entender lo que sintieron, lo que pensaron, a ver las noticias y también entender cómo culturalmente puede estar mediado esta respuesta ante lo que ellos puedan sí percibir como violencia o no, qué va a ser lo que van a sentir y pues culturalmente cómo va a estar mediado este enfoque, ¿no? Bueno, en conclusión, pues mi trabajo va a abordar la importancia de hacer un estudio integrativo para conocer los efectos que tiene la exposición a la violencia en los medios, en la salud y también en su respuesta a la misma violencia, ¿no? Este enfoque integrador entre la neurociencia y la antropología nos ayuda a comprender cómo nuestra respuesta a la violencia va a ser moldeada tanto por las bases neurobiológicas como factores sociales, ¿no? Y pues también este trabajo es como una invitación, un paso a que se siga por este paso de la transdisciplina para tener conocimientos más completos, ¿no? Desde la salud, bueno, también para tener un mayor impacto en la salud pública y tener un bienestar social. Bueno, y eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, tenemos algunos minutos para alguna pregunta. ¿Alguien le gustaría? ¿Quieres mira, ¿le presto alguno de estos? ¿Sí? ¿Quiere? A ver. Así, con todo y todo. Buenas tardes y felicidades por sus ponencias. Me surgió una duda respecto a tu trabajo, Edgar. Me quedé pensando en si piensas hacer alguna distinción entre los contextos de donde vienen las personas que van a participar en tu proyecto. No sé, pensé como ciertas colonias más conflictivas que otras o no piensas introducir esa variable como digamos para medir en qué sentido una persona en un contexto particular percibe la violencia, ¿no? Y cómo la interpreta desde su lugar de residencia, digamos, ¿no? Entonces, nada más eso. Sí. Bueno, como parte de la exclusión, pues no se pensó como inicialmente esa parte, pero donde sí se tomaría en cuenta sería ahí en la parte de resultados, ¿no? Ya que como primer parte de este estudio, pues sería como conocer en general la respuesta de mujeres amas de casa, ¿no? Se plantea que sea participantes de la Ciudad de México, y ahí, a partir de ahí de los resultados que se obtenga, hacer una distinción, tal vez a partir de su entorno, ¿no? Pero principalmente, como criterio de inclusión no se piensa hacer esa distinción. Ya como resultado sí, para tener como en cuenta cómo el entorno puede influir. Muchas gracias, Eder. Bueno, voy a leer los comentarios de YouTube. Me voy a adjudicar ese papel. Bueno, un usuario pone, gracias Ina, se escucha al 100. Definitivamente se deben investigar las causales y acompañantes socioculturales de prácticamente todas las enfermedades. Gracias por compartir sus investigaciones. Y Daniela Tilano, Eder, ya es que Daniela Tilano fue es un psicólogo, está estudiando el doctorado en es neurocientífico, que justo pues fue el que empezó a investigar esto, ¿no? De estímulos violentos estímulos reales para estudios de neurociencia. Entonces hace algunas preguntas y comentarios en el chat que pone muy interesante la investigación. El estudio, la pregunta es, ¿el estudio solo será dirigido a víctimas directas o se podrá dirigir a víctimas indirectas como familiares de feminicidios? Y otra es, ¿cómo evitar la revictimización de personas al usar estímulos violentos? Muchas gracias, saludos.
Pues igual como que fue un debate al inicio cuando planteé esto, porque igual, por ejemplo, por tener el estrés postraumático por ya haber sufrido una experiencia de violencia, pues ya lleva consigo ya una alteración de sueño, digamos, aparte de cuando se les presente el estímulo violento. Realmente ahí, platicándolo con mi tutor, el doctor Roberto Mercadillo, pues se plantea como pues no hacer, al menos en esta primera parte, una distinción entre ya ser víctima o no víctima. También eso se verá en las entrevistas, ya que también algo que se plantea y que puede ser interesante es ver cómo perciben la violencia, ¿no? Que tal vez en muchas ocasiones a veces las mujeres amas de casa son víctimas de violencia, pero no lo perciben como tal, ¿no? Entonces ahí será esta parte del estudio de su contexto social, este, de su contexto social, cultural, para ver cómo lo que viven puede generar una respuesta de lo que ellos atribuyen o piensan que si es violencia o no, o también, por ejemplo, de cómo viven o piensan o si dicen como no, si estoy viviendo violencia o no, y también como estas partes de que la violencia es de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, está la parte de hasta vivir violencia económica. Y pues de esta parte de no revictimizar, pues también pues sí puede ser sensible, más por la parte de estas mujeres que pueden tener síndrome por estrés postraumático. Igual se plantea pues darles a conocer en qué consta el estudio, ¿no? Que realmente van a estar expuestas a estos estímulos que aunque a veces podemos pensar, bueno, es algo que vemos a diario en la televisión, en las redes sociales, pues es muy distinto ya que esté en el estudio, ¿no? Entonces, pues también que sepan que, pues, bien a lo que se les va a presentar. Gracias. Bueno, hola. Creo que ya más o menos se respondió la pregunta que iba a hacer, pero yo quería saber si se va a partir primero de un reconocimiento de las violencias en los noticieros, es decir, porque bueno, puede haber varias violencias que uno como tal vez investigador identifique en los medios de comunicación, pero que tal vez las sujetas de investigación, como tú mismo dices, tan habituadas o que pudieran haber normalizado cuestiones de violencia no reconozcan, ¿no? Entonces se les va a preguntar por violencias que tú vayas a definir ya como violentas, o se les va a preguntar qué es lo que justamente perciben ellos solo como violentas. Y si es así, bueno, entonces no se les preguntaría por esas otras violencias que tal vez tú reconozcas en los medios de comunicación. Sí, bueno, también para esta parte igual, justamente la parte metodológica es un reto, igual ahorita estoy buscando cómo abordarlo, ya que pues sí, cómo vamos a poder decir que, sí, lo que te presento contiene violencia, ¿no? Yo cómo puedo justificar eso. También para eso una de las cosas que se proponen es tal vez como hacer un estudio piloto, ya sea en población general o en población de mujeres, digamos como más grande, que tal vez que no vayan a participar directamente en el estudio ya del sueño, pues presentarles como diferentes tipos de noticias, ¿no? Porque pues cuando vemos la violencia en las noticias, pues pueden ser de distintos tipos, ¿no? Como del crimen organizado, feminicidios, de abusos, pues es variado, ¿no? Entonces se plantea que igual se les van a presentar distintos tipos de noticias, igual desde la violencia, pero para eso igual como una de las cosas que se plantea es que se haga un estudio piloto en el cual se les presente a la población diferentes tipos de noticia y que pasen en las que consideren esta población como, esto sí es violencia, ¿no? Y pues también como que sea un rango amplio, bueno, un abanico amplio de los distintos tipos de violencia y también ahí como explorar en su contexto cuál sería su respuesta ante diferentes tipos de violencia, ¿no? Por ejemplo, esto que les mencionaba que las mujeres tienden por ejemplo, a tener una mayor percepción de los crímenes en cuestión de crímenes que tienen el uso de violencia, ¿no? A comparación de los hombres. Ahí tal vez pueda haber como un cambio diferencial, como que se vea dependiendo de tales tipos de violencia que se presentan en las noticias, estas mujeres tendieron a tener una mayor o menor respuesta ante tales estímulos. Gracias. Y una pregunta para Brenda tenía. O sea, me hacía muy curioso cómo encontraban como esta asociación entre
mujeres con TOC y su mayor grado de preparación académica en ciertos países, pero también cómo después relacionabas que tal vez en lugares como la India, por sus cuestiones religiosas, también podrían estar representando cuestiones de mayor porcentaje de TOCs. Me quedaba pensando si, por ejemplo, en la India hay más mujeres con TOCs en comparación con hombres y si tal vez se deba también a su rol dentro de los procesos religiosos. Bueno, más o menos por ahí. Gracias por tu pregunta. Sí hay algunas investigaciones en las cuales se ha apuntado a que hay una mayor prevalencia de TOC en mujeres. Sin embargo, esto, pues en general hay otras investigaciones en donde se comprueba que no es así. Pero sí hay una sintomatología diferenciada. Es decir, sí se ha encontrado, por ejemplo, una mayor prevalencia de mujeres que presentan obsesiones y compulsiones asociadas a la contaminación y al lavado a comparación de los hombres. Entonces, pues justo, ¿no? Es otro dato que podría apoyar nuestra hipótesis de que la cultura sí está jugando un rol muy importante en la expresión sintomatológica del TOC. Es decir, los roles que tienen las mujeres y los roles que tienen los hombres en su determinada sociedad sí podría estar mediando la expresión sintomatológica y sí podría estar asociándose a que se presenten mayoritariamente unas obsesiones en uno de estos grupos. Pero también es lo mismo, ¿no? Probablemente encontraríamos acá mexicanos que no precisamente sean mujeres, pero que sí mantengan una obsesión mayoritariamente con respecto a otro grupo, ¿no? Como lavado, como la compulsión de lavado y su obsesión de contaminación, por ejemplo, que parece estar un poco más asociado a estos rituales religiosos, ¿no? De purificación, de limpieza, etcétera. Gracias. Ay, perdón, yo voy a tomar, ya que tengo el micrófono en mano. A mí me ha parecido una mesa interesantísima, poco escuché en la mañana, pero bueno, entiendo un poco la complejidad de las ponencias. Y me vienen a la mente varios asuntos, voy a ser muy breve. Justamente cómo ustedes están acercándose a la bibliografía antropológica, etcétera, para poder trabajar acerca de los contextos, y esto que me parece interesantísimo, lo que hoy se ha presentado aquí. Y me preguntaba, bueno, cómo llevar más allá esta relación entre las ciencias neurológicas y las ciencias antropológicas, ¿no? O sea, cómo poder establecer realmente un debate con ustedes, porque pensaba, bueno, quizá cuando hablamos de los contextos, a lo mejor referimos a los contextos como muy sociológicos, ¿no? En términos de educación, de otros criterios que tenían ahí, por ejemplo, de clase social, etcétera, como muy generales, y quizá el foco que podría trabajarse con la antropología es algo que sí mencionaron, pero quizá muy de pasada, también por razones de tiempo, que son justamente las relaciones sociales. Porque nosotros desde la antropología nos dedicamos justamente a trabajar sobre ello, a observar las relaciones sociales y a partir de ello entender la posición de las personas en sus entornos sociales, entender la forma en que se autoadscriben, la forma en que los clasifican, la forma en que se relacionan con sus alteridades en sentidos culturales genéricos, en fin, hay como mucha problemática ahí. Y también en la noción de la diversidad cultural, ¿no? Y creo que pensando, digamos así, en muy grandes rasgos, pues podríamos ahí establecer una discusión interesante, ¿no? Para que no quede ese contexto y lo cultural como una mera variable, ¿no? Sino que, como algunos, no sé qué piensen ustedes, ¿verdad? Pero algunos antropólogos que han dicho es que realmente el cerebro se desarrolla a la par que la cultura, ¿no? Está la cultura teniendo un papel ahí
en términos del proceso de hominización, ¿no? Por supuesto, no de... Entonces, en fin, yo nada más lo dejo aquí pensando que es interesantísimo. Hay otro campo también que se antoja para discutir, pues es la experiencia onírica, quizá no tanto en el sentido en la que usted lo plantea para su investigación, pero sí, por ejemplo, en el sentido que lo mencionaba el doctor, para aquella experiencia que la gente dice tener cuando ingiere una sustancia que le va a ayudar a mejorarse, por ejemplo, el hongo u otra situación. Claro, nosotros como antropólogos no podemos acceder al sueño fenomenológicamente, ¿no? Lo accedemos a través de lo que la gente nos narra que soñó. Y hay en las localidades indígenas, por ejemplo, especialistas rituales que saben leer los sueños, que también son pues muy estereotipados, pero que dan indicios ahí de ciertos comportamientos, de ciertas formas de clasificación social, en fin, que de pronto podrían ser interesantes para compartir, ¿no? Eso es todo. Perdón por el abuso del micrófono. Gracias. Gracias. ¿Debo entender que es un comentario o...? Sí, bueno, pero sí. Sí. Puede haber retroalimentación. ¿Desean comentar algo por parte de la mesa? No, pues, bueno. No. Gracias. Ay, perdón. Pero, no, pues justo creo que ahí está la importancia, ¿no? Si hiciéramos, por ejemplo, desde lo que yo planteo, una investigación de TOC junto con antropólogos, por supuesto que nos ayudarían muchísimo a entender los rituales acá en México, ¿no? Nos ayudarían muchísimo a entender qué nos están diciendo las personas acerca de su obsesión y de su compulsión y cómo la contextualizamos y cómo es distinta a otros lugares. Nos darían, yo creo que, luz a entender un poco estos hallazgos contradictorios y creo que hacia allá debería de ir justamente la investigación, porque justamente las redes neuronales son plásticas, ¿no? Y cambian de acuerdo con la experiencia. Entonces no podemos dejar de lado el contexto específico de la persona. Gracias. ¿Algo que quieres comentar respecto a este último comentario? Sí, bueno, igual agradecer el espacio y también pues como comentaba, pues estas mesas, estas discusiones son muy valiosas y por ejemplo también pues sí, como esta parte de la cooperación, por ejemplo, siento que es muy difícil a veces como que en nuestras carreras vemos lo relativo a ellas, ¿no? Pero por ejemplo, yo a lo largo de mi carrera pues nunca vi nada de la antropología. Hasta ahorita es esta parte que tengo este acercamiento. También agradezco mucho que me hayan invitado, ya que pues al estar yo desarrollando esta ponencia, viéndolo más por el lado antropológico, igual gracias a Lorena que me ha invitado a sus clases, porque pues es algo que yo voy ahí añadiendo, ¿no? Porque sí, digamos a veces como desde esa parte biológica, a veces como que falta una parte, ¿no? Como ese entendimiento cultural del contexto que pues nos puede decir mucho, ¿no? Que a veces como que en muchos resultados que se obtienen en lo biológico como que no se entiende el por qué, ¿no? Y tal vez porque falta ahí detrás una gran parte de investigación, pero pues bueno, me parece muy valioso esto y gracias por la invitación. Bueno, última vez, ¿nadie tiene más preguntas? ¿No? Muy bien. A mí me gustaría nada más a manera de conclusión comentar algo de lo que ya habíamos hablado. Esta idea de que probablemente el modelo biomédico ya está como agotado, o sea, ya realmente no nos está permitiendo avanzar, ya no nos está permitiendo conocer más respecto a nuestra realidad y se tiene que cambiar de paradigma, ¿no? Al menos desde la psicología de la salud, lo que se plantea es este modelo biopsicosocial. O sea, no podemos dejar de lado en cualquier tipo de evento, en cualquier tipo de fenómeno de estudio, la parte misma de la parte física, de la parte de la materia, de la parte de la psicología y de la parte social. O sea, como que hay una mezcla, como que están entremezclados y tal vez en algún principio o en algún momento se vio de manera sencilla dividirlos, separarlos y estudiarlos por separado. Pero ya se llega a un momento en el que las vías convergen, ¿no? O sea, ya llevamos mucho tiempo cada uno yendo por nuestro propio camino hasta que convergen y nos topamos con esto, ¿no? Con esto de decir que a final de cuentas, cualquiera que sea nuestra explicación, debe ser capaz de explicarlo todo. O sea, no podemos
decir que nada más con la sinapsis o con la interacción podemos decir una cosa. No, no, no. O sea, si nuestro conocimiento es verdadero, si lo que nos estamos diciendo es cierto, nos va a poder permitir explicar una amplia gama de fenómenos, incluidos esta parte de los fenómenos que algunos considerarían metafísicos, ¿no? Que sí, tal vez haya cosas que no podamos acercarnos, pero sí que nos permitan al menos ver, ¿no? O sea, yo siento que hay algunas cosas que se han considerado como extravagantes, exóticas, misteriosas, y que sí hay una posibilidad, sí está la vía o la capacidad de acercarse a ellos, ¿no? En la medida de que nos permitan nuestros medios estudiarlos, creo que podemos estudiarlos, y que es importante explicarlos. O sea, si lo que estamos haciendo es verdad, también podemos tener una explicación para todos, para cada uno de esos fenómenos que existen ahí. ¿Sí? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que con esto concluimos una estupenda mesa. Ha sido fascinante escucharles y pues muchas gracias por su presencia y gracias a nombre de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.